esto es en vivo. Y como las cosas en vivo a veces tienen su entrada y su salida, yo hoy solamente haré la entrada. Hoy tenemos a la autora, la valiente piconera de la novela, de la luz rabiosa y de la cuna del escorpión. Una mujer de letra, una mujer que tiene un encanto en la forma de escribir, en la forma de hablar, y una mujer que yo creo que le va a dar muchas luces a la literatura en la República Dominicana. Bienvenida, Priscila. Y que además, antes de que Priscila haga su intervención, con mucho cariño, hay gente que le llama la princesa de la literatura dominicana, precisamente por toda su producción literaria, ¿no? Yo pensé que era por lo de Priscila, por la analogía, ¿no? Bueno, también. Hacen que me sonroje. No, yo creo que cada cierta época nace un talento. Sí. Pero ese es un talento que se descubre o se desvela frente a los ojos del lector o de la gente, pero que viene formándose desde hace mucho tiempo hasta que llega a los pies de uno y uno la descubre. Priscila, ¿cómo te sientes? Bueno, ahora mismo emocionada porque uno no anda en busca de los aplausos, pero no puedo ser indiferente al elogio. Y cuando me dicen eso, bueno, hasta me sonrojo. Muchísimas gracias, Marino, por tus palabras, por tu calidez. Lisa Mabel, por la invitación. Basilio, gracias por este espacio tan bonito que es Letras de Café. Creo que es valioso y necesario en estos momentos. Es un canal, un vehículo para seguir fomentando nuestra cultura y para multiplicar nuestras letras. Sí, así que los felicito. Y sobre todo para difundir el libro y la literatura, ¿no? Sí, sí. Que es el instrumento que todos utilizamos para vehicular la palabra, ¿no? Y para publicar nuestros libros, ya sea novela, cuento, poesía, ensayo. En el caso tuyo es la novela. Cuando yo vi tu nombre la primera vez, cuando yo estuve en el Ministerio de Cultura, que ganaste el Premio Nacional de Novela, me llamó mucho la atención porque yo no te conocía. O sea, uno siempre recibe textos, propuestas de escritores que ya son consagrados en determinado género o en otro, ¿no? Y en tu caso fue una sorpresa que ganara el Premio Nacional de Novela. Y creo que fue con tu primera novela o con tu segunda. Con la segunda. Con la segunda. Con La Cuna del Escorpión. Pero recuerda que muchas veces aquí el Premio Nacional de Novela o de cualquier género, a veces se gana después de varios intentos o después de varias publicaciones. De modo que empezaste con buen pie. Sí, porque sí, lo ganaste con tu segundo libro. Así es. Fue con La Cuna del Escorpión en el 2021 y para mí fue realmente una sorpresa afortunada, porque cuesta mucho ser profeta en su propia tierra. Claro. Y como dices, fue una maravillosa llamada cuando recibí la noticia, porque aunque la recompensa de la escritura es la escritura en sí misma, ese estar solo con nuestra conciencia, esa soledad del escritor, yo pienso que los premios legitiman, los reconocimientos legitiman. ¿Cómo nace la escritora en Priscila Velázquez? Bueno, nace en el 2015 a raíz de una mudanza a Colombia. Yo soy economista, mercadóloga, financiera, esa fue mi formación. Sin embargo, mi primera patria han sido los libros. Desde pequeñita, desde que tengo uso de la palabra, empezó mi amor hacia ellas. Y mi madre cuenta que yo estructuraba el lenguaje de las cartas a los Reyes Magos, mi guión verbal también para comunicarme con ellos, para conseguir o para que no cejaran en su empeño o en mi empeño de que me dejaran los juguetes que yo quería o que me hicieran caso. A los 5 años yo le recité una poesía delante de mucha gente en el colegio donde estudiaba, Dulce Nombre se llamaba, para mi madre. Luego a los 8 años interpreté a Julieta de Shakespeare en una obra de teatro y me llevé el premio en un campamento. Luego a los 9 escribí una obra de teatro y hice que en la urbanización todo el mundo tuviera un rol
y representara un papel. Es decir, que los libros, el arte, la cultura ha estado siempre presente en mi vida. A los 16 sí tengo que entra la sensatez en mi cabeza, porque aunque ya incluso había leído algunos libros de los clásicos de la biblioteca de mis padres, como El hombre que fue jueves, de Chesterton. Me gusta muchísimo. Había leído Lolita de Nabokov tan temprano. ¿A esa edad? Sí, ¿Lo sí. prohibieron? Era que Bueno, yo me acercaba al estante, El Gabo. Había leído María de Jorge Isaacs. Esa fue mi primera Esa novela. Sí. Pero que haya leído Lolita. Sí. O sea, ahí todavía no había control de padres. No había censura, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, que leí mucho y a pesar de que ya estaba construyendo mi acervo cultural, tenía que construir un patrimonio. Entonces, la sensatez llegó a mi cabecita. Dije, bueno, yo tengo que estudiar, hacer algo que fuese el vehículo de mis sueños y de esa construcción de anhelos que tenía entonces. Todo lo que anhela alguien, una primera casa, un primer carro. Entonces estudié economía en INTEC, luego hice unas maestrías en finanzas y en Ucamaima y en mercadeo, en INTEC otra vez, y me embarqué en el mundo corporativo por más de 2 décadas. ¿Cómo te sientes mejor? ¿Como economista o como escritora? Como escritora, porque llegó esa llamada en el 2015, que era la llamada de mi alma, y fue como regresar al hogar, al refugio, porque los libros y la escritura eran mi refugio. Y nunca estuve, Marino, lejos de eso. O sea, a pesar de que pese a que ejercía un oficio tan estructurado, con el lado izquierdo del cerebro, siempre, hasta en los correos electrónicos que mandaban mis colaboradores, tú encontrabas esa floritura en el lenguaje, ese deseo de emocionar, de inspirar con las palabras. O sea que yo ejercí la escritura siempre. Tenía mi círculo literario también. Eso fue. Era una escritora metida en el closet. Realmente. Ahora, hablando en esa misma tesitura, un escritor de novela muchas veces empieza a escribir sin saber para dónde va. Otros escriben el esqueleto entre el principio y el final y comienzan a pueblar la novela, y al final nunca termina como es, pero la arma. ¿Cómo arma Priscila la idea de su novela? Yo soy una escritora de brújula. O sea, yo sí hago mi escaleta. Yo siempre sé qué historia quiero contar, por lo menos el inicio y el final. Lógicamente, hay personajes que se revelan y que en el camino, cuando digo de brújula, es como de Waze. O sea, yo empiezo, yo sé hacia dónde voy. Pero hay un esquema, sí, entonces, exacto. un Pero mapa. si cuando estoy escribiendo, digo, pero en vez del capítulo 1 ser me voy a ir por el capítulo 4, porque por aquí hay menos tráfico, o porque esto le va mejor a la novela. O sea, siempre al servicio de la novela. Entonces, yo puedo empezar con una idea, pero luego puedo cambiarla. Son 3 novelas, cada una tiene su génesis diferente. En la primera yo tenía, ustedes saben que Mario Vargas Llosa dice que hay historias que uno se las saca de encima. Sí, sí. Le pasó con La ciudad de los perros, era una revancha. Sí, es así. Pues con La valiente piconera me pasó lo mismo. Yo tenía ese personaje de Carmen, la caribeña, una mujer que sobrevive al abandono, a la violencia intrafamiliar, al desamor, al juicio social. Entonces yo la tenía en la cabeza, pero todavía no era una historia. Y cuando yo encuentro a María Teresa López González, que es la valiente piconera, que es la estructura paralela que yo busco como pared universal para contar esa historia, yo me di cuenta que tenía una novela y ahí la estructuré. Priscila, ¿cuánto hay de ti en María Teresa, en esta novela? En María Teresa y en Carmen son en las protagonistas. Yo creo que en todos los personajes, independientemente de que sean femeninos o masculinos, siempre hay mucho del autor. No es una autobiografía, es una novela que tiene mucho de
del autor. Sin embargo, María Teresa existió. María Teresa es un personaje real y la historia está basada, incluso hay ficción, pero está basada en la historia de esta modelo que posó a los 14 años, ni siquiera desnuda, sino que dejó entrever el hombro, y en ese momento esa sociedad tan cerrada, estamos hablando del siglo XIX, Entonces, la condenó para siempre. ¿Pero de España o de República Dominicana? De España. De España. De España. Ella es cordobesa, es la musa de Julio Romero de Torres. Exacto. entonces tú entiendes que para que un personaje dentro de una novela tenga el aliento específico, tiene que el escritor sentirla en todo su cuerpo para darle vida en el papel. Yo creo, Marino, que el escritor debe escribir con garra, que tú debes abrazar la causa, abrazar tus miedos, no solo tus miedos, sino también denunciar aquello que te molesta, tu rabia, tu amor, tu desamor, porque solo escribiendo desde las tripas es que vas a lograr que los demás reaccionen. O sea, lo que te sacude a ti, sacudirá al lector. Entonces sí creo que uno no debe contar historias que no te muevan, ni por la fama, ni por lo comercial, sino eso que te persigue. Al final, nosotros somos un canal de la memoria colectiva o de nuestra propia memoria. O sea, mis novelas están llenas no solo de memorias de Priscila y de la imaginación. ¿Qué tiempo te toma en una investigación de un tema novelístico? Depende de las novelas. Por ejemplo, La Valiente Piconera es una novela contemporánea donde yo tuve que estudiarme la biografía de María Teresa para poder reconstruir algunos pasajes. Esa novela yo la escribí en 1 año y 9 meses. Pero no necesitaba el rigor de investigación que por ejemplo, La Cuna del Escorpión. Sí. La Cuna del Escorpión he repetido muchas veces que no es histórica, no es una novela histórica, pero sí respeta el episodio de la Guerra de la Restauración, que tuve que leer, volver a los libros, por ejemplo, artículos de la Restauración compilados por Juan Bosch. También leí Baní de de Francisco Gregorio Villini, que también tiene otro título, En Gracia y Antoñito. Sí. Exactamente, tuve que volver a la tribu que me antecede para poder reconstruir algunas cosas, para honrar la verosimilitud de la novela. Sin embargo, es una novela de realismo mágico con mucha ficción, pero la genealogía de por ejemplo, de Trujillo, tenía que estudiarla, tenía que buscarla y hacer que por lo menos, o sea, haya coherencia con episodios de la realidad de la historia. Siempre le digo... Es decir, perdón, Marino, que Marabunta es una especie de Macondo, entonces, si tú hablas de realismo mágico. Sí. Marabunta, que es el escenario donde nace donde se desarrolla la novela, ¿verdad? Sí, es el San Cristóbal. Sí. Claro. ¿Eso es una inspiración de García Márquez porque después que tú viviste en Colombia o por qué? Sí, bueno, el Gabo, quienes me conocen saben que es de los escritores de mi panteón, y a mí me motivó a escribir La Cuna del Escorpión, realmente el realismo mágico de la generación del boom. Uh-huh. Entonces yo tenía claro que quería hacer una novela así. Entonces por eso utilizo nombres como los de los indígenas para situar, en vez de Cuba, Caritaba, en vez de Haití, Ayití, Quizay, sí. En vez de Santo Domingo y Marabunta, que es San Cristóbal. Por eso lo hago, pero es también un guiño y un homenaje a quienes me emocionaron. ¿Y no será en ese sentido una especie de novela indigenista o de un neoindigenismo inspirada como en el Enriquillo, ¿no? De Galván. No, porque al final yo hago esto como un juego para el servicio de la novela. Realmente la novela es una novela de realismo mágico, pero indigenista solo tiene esos términos taínos. Esta La Cuna del Escorpión, que ganó el Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván en el año 2021, pero también fue llevada al teatro, ¿no? Tú nos comentabas que fue llevada al teatro. Sí, así es. Yo me gusta mucho la cultura, el arte, y una forma interesante para ampliar la audiencia lectora, pienso que es la adaptación. Hay personas que no les gusta, pero yo pienso que adaptar una novela es
el espectador es lector 2 veces. Y es increíble, lo he visto de primera mano, cómo hay personas que leen la novela y van a ver qué tal la obra, pero hay otras personas, y más en nuestro país, que son más adeptos al teatro que a la lectura. Sí. Y que van a la obra y luego se entusiasman con el libro. Entonces yo creo que es un maridaje interesante, tiene un efecto multiplicador del arte por las personas que participan, tienen un impacto interesante en los espectadores y aumenta la audiencia de la lectura. Pero ¿el guión lo hiciste tú o Chapuzó cuando hizo la dirección, la puesta en escena? Fíjate que la novela se llama La cuna del escorpión, Sí. y él la adaptó y le puso el nombre de la abuela del escorpión. La diferencia es que en la novela quien narra es el escorpión. Sí. Y es un narrador que, si lo han notado, tiene un lenguaje totalmente barroco, onírico. Sí, sí. La voz narrativa es diferente. Sin embargo, Chapuzó utiliza a la abuela, a Silveria, la Gorgona, como Sí. narradora en el teatro. ¿Y te gustó Él adaptó el guión, Pero sí. te... Me encantó. O sea, Chapuzó agigantó Sí. mi novela y siempre estaré agradecida por Porque eso. es otro lenguaje la puesta en escena, el teatro, a la No, novela. usó el mismo texto, Ya. no, o sea, respetó el texto tal cual. Y Clara Morel hizo un papel genial porque ella recuerda las frases con una sintaxis larguísima que la autora no la recuerda, no la puedo declamar. Y ella, sin embargo, era un camaleón en escena. La O sea fiesta que- del chivo también él hizo una adaptación. Sí, sí. Él- No, él la dirigió. Sí, En la la fiesta dirigió. del chivo, la adaptación la hizo Gruso. Basilio. Solo hizo la dirección. Sí. Basilio, esta es la primera mañana que no veré. He muerto. Continuamos en la segunda pausa. Se nos acabó el primer segmento. He visto que tus novelas no solamente han sido premiadas, he visto que tú tienes una gran escuela, porque lo noto en el texto. ¿Qué tú opinas de los talleres literarios? Para mí son importantes. Los talleres literarios hacen que... Yo creo que el escritor es lector primero, siempre. Claro, sí. Siempre. La lectura, a mí cuando me preguntan qué consejo darle a las personas que quieren escribir, lo primero que digo es leer mucho. Y leer, yo creo en la buena literatura, en esa que que estimula el pensamiento, que te genera preguntas, inconformidad. Creo en eso, rabia, o sea, que te emociona. Y los talleres literarios yo creo que son la incubadora para los buenos escritores. Para mí son necesarios, perentorios, sí. Esos son los y deben fomentarse, deben multiplicarse. Siempre yo he dicho, en una administración de cultura, en el pasado se le daba mucha importancia a los talleres de literatura, había de cuentos, novelas, poesía, y de verdad que a partir de ahí se comenzó a escribir una nueva ola, no solamente en la poesía, en la novela, en el cuento. Y el país hace falta tener escritores, porque muchas veces yo, que fui publicado por una editora internacional, me decía que le llegaban trabajos, pero lo escribían en base a un lenguaje isleño, o sea, para ser leído entre nosotros, no para salir de la isla. Y es importante eso. Por eso yo te felicito, porque veo que tiene 2 novelas publicadas por Destino, una editora de mucho prestigio. Y en ese sentido quisiera preguntarte, Priscila, ¿qué más viene de Priscila? Bueno, O sea, yo... ¿qué estás escribiendo? Sí, sigo escribiendo. Yo acabo de terminar un doctorado en creación literaria. Pienso que la academia es importante.
el conocimiento del lenguaje y su normativa es importante para, si queremos ejercer el oficio con el rigor y con la idea de perseguir ese escritor que queremos ser. Entonces, escribí mi tesis, y la tesis fue un ensayo académico, que todavía no lo he publicado, y sigo escribiendo. ¿Cómo se llama la tesis? ¿Sobre qué? Es sobre los pilares de mi escritura, o es cómo he escrito esas tres Muy novelas. bueno, Muy buen tema. Hay que esperarlo. ¿Cuáles han sido los Muy buen pilares tema. de tu Los escritura? pilares ¿Quiénes te han formado? Sí. ¿Quiénes han sido los, digamos, desde el punto de vista teórico, la teoría de la novela que tú Sí, has cómo desarrollado? construyo los personajes. ¿Quiénes cómo- han sido? O sea, me preguntas que quiénes han Sí, sido esos los pilares, pilares. tus maestros. ¿En los quiénes te han maestros, inspirado? porque- ¿Quiénes te han influido? Claro, etcétera? mira, son muchos. Y ellos, Dostoyevsky, Faulkner, Tolstoy, bueno. Stendhal, Fernando Vallejo, Javier Marías, Leonardo Padura. Son muchos. Son muchos. Ahora- Stefan Zweig y ellas, que no quiero dejarlas, Virginia Woolf, Muy bueno. Elena Garro, Olga Tokarczuk. Dominicanos también debo mencionar, a Juan Bosch. Me gusta mucho Aida Cartagena. Muy bien. También Marcio Veloz Magiolo. O sea, me quedaría corta si los encasillo, pero esos son los principales. Priscila, Muy si bien. ahora mismo estuviéramos en tu casa y de repente se incendia tu casa y tú necesitas sacar 2 libros para irte con ellos, o simplemente si te iría a una isla y tienes que llevarte 2 libros, ¿cuáles te llevaría? ¿Tú dices de su autoría? ¿Míos o de otros? De otros autores. De otros. Me llevaría Las olas de Virginia Woolf. Y... Ay, Dios mío. Muy buen libro. Seguro que solo... Solo 2. Solo 2. Ay, Dios. Bueno, me llevaría Las olas seguro, y me llevaría 100 años de soledad del Gabo. Sí, Muy muy bien. bueno. Yo creo que cada escritor Te salvaría, ¿no? Sí, sí. Cada escritor tiene 2 libros Sobre todo porque sé dónde están. que le puede Bueno. También. que le puede salvar, porque siempre el escritor siempre tiene una caja de herramientas. Sí. Hay libros que yo que tengo que sacar libros de aquí para llevar a otro lado. Hay unos libros que yo nunca dejaría fuera del alcance de las manos mías, porque a veces tú tienes un párrafo y tú no encuentras cómo resolver ese centro o ese final o ese inicio, y tú dices, pero ¿cómo resolvió Forne este final? Porque al final la literatura, la narrativa, cuando tú vas construyendo, a uno se le escapa. Yo no sé si a ti te pasa lo mismo, pero a uno se le escapa los personajes de una manera que ya uno no lo controla. Porque a Sí, veces sí. te pasa eso. Sí, claro. Hay personajes que se revelan. A mí me pasó con la primera novela que había un personaje que era un personaje pivote. Esos personajes que tú los tienes como ahí para que funjan una función Ay, pasajera, y que llegado su momento prescindes de él. Sin embargo, el personaje llegó a ser tan maravilloso que me enamoré de él perdidamente. Él estaba destinado a desaparecer y no pude. O sea, al final él pasó de ser pivote a ser protagonista. Eso es algo maravilloso. Sí. sí. ¿Y qué te En la parece? novela. Sí, eso sucede. A mí me sucedió cuando escribí El Plan Trujillo. Johnny Aves me creció, que era un personaje opaco. Me creció tanto que yo tuve que sacarlo de la novela y comenzar a construir una novela para él, porque creció demasiado. Ahora bien, dentro de estas 3 novelas, ¿cuál ha sido la más difícil por terminar? Aunque algunos autores dicen que los libros nunca terminan, solamente terminan abandonan. se abandonan. Borges decía eso.
Ay, Marino, te cuento. Para mí, aunque mucha gente, La cuna del escorpión es una novela con un lenguaje que lo han comparado con el de Carpentier, con el de Lizamalí, pero yo te diría que fue con la que más me divertí. Esa novela fue como si me la dictara la memoria colectiva dominicana. Era un compendio de anécdotas aisladas que escuché desde pequeña en la galería de casa con mis padres. Entonces fue fácil y me divertí mucho. La más difícil, sin embargo, fue la última, Luz Rabiosa, porque es una novela que empieza in extremas res, que para familiarizar a nuestra audiencia, en extremas res es cuando empezamos por el conflicto. Sí, exacto. O sea, no por érase una vez, sino cuando el lobo se comió a la abuelita. En el tablazo. Ahí mismo. Entonces así empieza. Y cuando empiezas una novela en extremas res, el compromiso con el lector es mantener la atención narrativa durante todo el tiempo. Claro. Y ese fue un reto muy grande. Porque creo que conversando fuera de cámara o cuando hablamos, lo que más me impactó precisamente del extrema res fue que llegando al libro le cortan una oreja. Ese es el inicio, ese es el primer paso. O sea. Entonces, ¿cómo mantienes esa tensión? ¿Qué le vas a contar al lector en el próximo capítulo que lo mantenga en vilo? Y eso fue para mí un reto, capítulo por capítulo, y llegó un momento en que ya yo dije, ¿y ahora qué hago? Y ahí tuve unos meses, 2 meses en blanco. Pero como dice Marino, siempre hay momentos en la vida que te salvan, o un libro, o una canción, o contemplar la vida misma. Y volvió la musa y terminé bien esa novela. Yo observé ahí, viendo la prosa, el tejido de tus novelas, sí. Ya no las historias. Y ahorita hablaba de las influencias y siempre hablaste de los novelistas, ¿no? Sí. Sin embargo, veo que hay un tono poético en tu prosa, ¿no? Lo que significa que tú leías mucha poesía y has leído por mucha poesía. Sí. Y también me llama mucho la atención el hecho de tú venir de las ciencias exactas o de las matemáticas, por así decirlo, o sea, de la economía. Y uno piensa que un economista no va a tener una prosa poética en su narrativa. Y sí, tú la tienes. El tono poético, la articulación de la frase, esa sensualidad con que tú manejas y tejes y construyes tus novelas, ¿no? Sí. O sea, que hay una prosa poética en tus novelas. ¿Es así o no es así? Sí, sensual me parece a mí un verso que leí de alguien que decía, solo ahora y en la hora de la carne. Sí. Sensual o sensorial. Manjar de instintos. ¿De quién será ese poema? Es mío, yo. ¿Y dónde lo leíste? Lo leí. Sí, adoro la poesía, Basilio. Adoro la poesía. Parte del estilo, de mi estilo narrativo en las novelas. Hay mucha poesía, me gusta. Y tienes toda la razón. Bueno, y si tú vienes de García Márquez, Márquez es un poeta de la narrativa, ¿no? Sí, de la novela. Sí, sí. Y fue un gran lector de poesía. Sí, a mí me encanta, me gusta Benedetti, me gustan muchos poetas dominicanos. Creo que eso, el construir el lenguaje, contar un episodio, cualquier escena, incluso las escenas más cotidianas de nuestra vida, a través del lenguaje, sin poesía, es imposible quitar esa cotidianidad y no enaltecerla. Uh-huh. Eso significa que podemos esperar un libro de poesía tuyo, ¿no? No me atrevo. No. ¿De teatro sí? Puede ser, pero sí, la narrativa me enloquece. Es el género donde yo me siento... Es más libre. Sin embargo, yo renuncié a la narrativa. Yo empecé con poesía, ojo. Todo el mundo empieza por la poesía. Mira, el caso tuyo es inverso. Empezaste por la narrativa. Por eso ella empezó por narrativa y parece que nunca le llamó la atención porque no ha hablado de que escribió un poemita o tiene algún poemita o lo tiene ahí en lo que pasa es que el que empieza por narrativa no pasa la poesía, es al revés. Todo narrador empieza como poeta. Sin embargo, ¿cómo vuelvo yo a la poesía? Y es de ti que estamos hablando. Sí. Porque la prosa se limpia, se clarifica con la poesía. La densidad de la poesía te ayuda, por eso es que ella es una gran lectora de poesía. Sí.
Pero Priscila, dime algo. Siempre he admirado a la mujer que escribe por dos cosas. La mujer que escribe lleva varias cargas. La casa, los hijos, el marido, el trabajo. Y cuando una mujer se levanta en armas con un lapicero y empieza a escribir, es admirable. ¿Cómo tú compartes eso? Bueno, no sé a qué autora leí que dedicaba sus libros y decía, sin ustedes, al marido y a los hijos, hubiese escrito más novelas. Y también yo pienso igual, pero sí, yo creo que yo pongo un cartelito en mi mesa donde dice, la poeta labora. O la autora escribe. Tiene que poner como Freud, decía, no me despierten, estoy trabajando. Para que sepan, porque te ven escribiendo y creen que no es trabajo. Sí, es un trabajo. Pero sí, yo cuento con el apoyo de mi familia, entienden eso, respetan esos momentos, porque la luz rabiosa se me enciende cuando estoy en medio de un párrafo y alguien me interrumpe. Se va. Sí, claro. Pierdo todo, pero sí, es difícil tener ese cuarto, esa habitación propia que decía Virginia Woolf, pero creo que sí, que me he ganado ya ese espacio, esos metros, y los defiendo, es mi trabajo y lo ejerzo con rigor y con disciplina. O sea, yo tengo horas para escribir y esas horas yo pongo mi letrerito y nadie se acerca. Oíste, Muy bien. Oíste, Lisa, un letrerito. ¿Cuándo te No me sientes más despierten, estoy cómoda? trabajando. ¿En la mañana, en la tarde o en la madrugada? Fíjate, Marino, eso ha cambiado con relación a la novela. Me gusta más en la mañana. En la mañana soy más productiva. Trabajo en la mañana y ya a partir es como si fuera el horario laboral, y a las 5 ya me levanto, pero hay días cuando estoy muy inspirada y tengo que terminar el capítulo para que no se pierda esa inspiración, que si tengo que durar hasta la noche, hasta medianoche lo hago, pero regularmente las mañanas son más productivas. Yo quisiera, después de esta segunda pausa, que me explique cuando la luz rabiosa está persiguiendo un párrafo, si no lo deja como una loba o como un escorpio hasta que no lo acaba. Pero eso será en la próxima pausa. Y nos quedamos en la persecución de los párrafos. A mí me gusta juntar palabras. Cada vez, con los años, me siento que soy un juntador de palabras. ¿Cómo las juntas tú? Tú decías, Marino, antes de la pausa, a propósito de cómo tú trabajas, la mecánica, ¿no? La técnica en que tú trabajas. Sí, pero, por ejemplo, Hemingway decía que lo que, como técnica, él recomendaba no terminar la oración y la frase, sino dejarla inconclusa para tener el impulso de seguir. ¿Tú conocías ese consejo de Hemingway? ¿Tú eres así? Por eso evita que te interrumpan cuando estás escribiendo muy concentrada. Sí, el lenguaje, para lograr la frase perfecta o expresar la idea que buscas, o que el personaje emocione y sea verosímil y que sea redondo, hay que elegir con pinzas, como un bisturí, la palabra. Entonces, cuando alguien te interrumpe en ese momento, puede desmoronar toda una construcción. Ahorita hablábamos en la pausa de la palabra justa de Flaubert, y yo creo en eso. Sí, o sea, no es lo mismo yo construir una frase en Luz Rabiosa, donde es una mujer que está, que está hastiada de un matrimonio truncado y que se siente, es una oda a la soledad acompañada, y que ella hable de estando harta, diga que gritó cualquier insulto. Ahí sería desgañitó. Hay que buscar la palabra que exprese la emoción. Entonces, si cuando tú estás en ese proceso de no, ¿cómo suena? Y alguien te interrumpe,
se acabó la magia, se pierde algo muy importante. Y hay una energía, decía Carlos Fuente, que cuando uno termina una obra, el alma se deshabita. Yo siento esa misma sensación, no solo cuando la acabo, cuando a mí me interrumpen en medio de un párrafo que estoy construyendo, yo me deshabito y me habitan otros demonios. Por eso es mejor escribir poesía, porque usted escribe un poema y Sí, ya. sí. Mañana escribe otro y no pasa nada. La novela no se puede interrumpir. Yo Hay creía que mantener la eso- concentración, la pero- tensión narrativa. Pero mira, Basilio, yo creía que eso no era común, porque Sí. a veces hasta cuando uno escribe un artículo, uno se queda sin alma, Sí. porque lo da todo, o una novela, o un cuento. Por eso quisiera preguntarte algo muy personal. ¿Cuál es tu primer lector después que termina una obra? Mi hermana. Yo tengo unos lectores betas que son incondicionales, son avesados, tan avesados así como quienes me acompañan hoy aquí en Letras de Café. Y yo, las 3 novelas pasan por su mano. Dicen que la familia es bondadosa y misericordiosa con las críticas, pero mi hermana no. Ella es súper sincera. Y a eso es que aspiro, al reconocimiento sincero siempre. Claro. Pero mira qué de bien. los demás. Entonces es mi primera lectora beta y luego, claro, mi editor. Pero mira qué bien, sí. Tú sabes que Gabo tenía a Mutis, ¿no? Que era el que leía sus libros. Sí. Álvaro. E incluso 100 años de soledad pasó por varias manos. Y cada vez que él terminaba un capítulo, él convocaba una reunión en su casa y leía el capítulo a todo el mundo. Incluso su mujer, Mercedes, a veces detectaba fallos. Sí. ¿No? En esta época no se decía así, esa palabra no se usaba. O Y sea esos que- lectores sí, beta, Basilio, sí. son tan maravillosos y valiosos. Son buenos. Que hay que Sí. apreciarlos, porque debo confesar. ¿Por qué tú lo llamas lectores betas? Beta porque son de una prueba. Ujú. Son los Porque que, son son una los que, mancha. son aquellos que en la prueba de laboratorio. Sí. Lisa Mabel dijo que le gustan las confesiones, y esto creo que no lo había dicho antes, pero cuando yo escribí La cuna del escorpión, yo recuerdo que yo le decía a mi hermana, cuando le mandaba un capítulo, le decía, es que yo me pregunto que aquí primero el incipit, que lo han piropeado tanto porque Sí. tiene varios verbos conjugados en una sola frase de 7 u 8 palabras. La de he Ella muerto. dice, He esta muerto. es la primera mañana que no veré. Esta es en presente, esta es la primera mañana que Que no, no veré veré. en futuro. Sí. He muerto. en pasado. Muy bueno. Entonces, ese incipit fue lo que enganchó, y me imagino enganchado mucho con que no me gusta la palabra enganchar, pero bueno, el verbo, a mí me gustan todas las palabras, mentira. Pero ella, cuando yo le di esto, le decía, pero ¿a quién le va a interesar la historia de un escorpión que reencarna, que muere en el Namib, para yo entonces entrar y explicar la genealogía del mal en una sociedad, porque yo al final lo que hago es que encarno las Exacto. sombras de una sociedad, de un pueblo, en un solo personaje. Eso es lo que se hace. Hay una en esa- analogía entonces con el escarabajo de Kafka, de la metamorfosis. piensan que eso es lo que tiene kafkiano, porque estamos Ah. trabajando con este el escorpión que escorpión. encarna Sí. Una transformación. en un humano. Humano. Pero yo le comentaba a mi hermana, ¿quién va a leer esto? Es que me parece algo como muy loco. O sea, dentro de mi cabeza la idea se debatía de quién le podría interesar. Y ha sido mi novela más exitosa. Por eso que tú dices, el hasta incipit ahora. es muy importante. Sí. La primera frase es fundamental en una novela. Sí, sí. Y eso es lo que uno recuerda. Es lo que Esa más, primera frase de 100 años de soledad es inolvidable. es lo que más, O del Quijote. Sí, sí. es, O de la metamorfosis. es lo que más lucha un escritor Sí. después que tiene conciencia de lo que hace. La entrada. ¿Cómo hago una entrada que sea recordada? Dicen que esa entrada se la dictan al autor. Llaman a algunos la parte de Dios, decía André Sí, Gide. yo creo que hay algo, hay mucho de eso y de saber. Por eso para mí es muy importante, antes de sentarme frente a la hoja en blanco, conocer el principio y el fin de mi historia, porque hasta que yo no tengo ese primer párrafo, que yo me sienta orgullosa de lo que he escrito, yo no avanzo. Mucha gente dice hay que escribir y hay que corregir después. No es un tema de corrección. Yo no estoy hablando de corrección, estoy hablando de De la enamorarme de la historia por la frase por la primera frase. ¿Tú crees en la inspiración o en el trabajo? En ambos. Yo creo sin trabajo, tú puedes tener mucha inspiración, pero por eso mucha gente no
no llega a concretar un sueño. Hay que trabajar y muy duro. El ejercicio de la escritura no es inspiración, es hincar los codos en la mesa. ¿Y el título? ¿Tú se lo pusiste al final o primero el título? Mira, he tenido la suerte de elegir mis títulos y que la editora no lo cambie. Pero tú eliges el título antes de escribir la novela. Con La cuna del escorpión y Luz rabiosa, sí. La valiente piconera lo elegí después, porque era una historia, fue mi primera novela, sabía que quería que le hiciera un guiño al cuadro, a la pintura de Julio Romero Torres, pero fue y como es una historia de una mujer valiente, fue hasta el final que lo decidí, pero las otras sí que los elijo. Uh-huh. Y la inspiración cultural que se proyecta en el libro, también, de La valiente piconera. Pero, Priscila, ya con una producción literaria importante, reconocida, local e internacionalmente, siendo tú un referente para muchas lectoras y lectores y talleristas, nuevos escritores, gente joven que está incursionando en el oficio de escribir y que te admira muchísimo. Yo conozco mucho y aquí tú tienes una. ¿Qué reflexión tú podrías darle a los nuevos escritores que se están embarcando en el género novela? Porque además ya tú tienes un doctorado en literatura creativa, ¿no? Entonces, y es lo que te digo, o sea, la fortuna te ha acompañado y claro, la disciplina, el esfuerzo, la formación, que todo eso se refleja a la hora de escribir. O sea, eso puede leerse por encimita. ¿Cuál sería la recomendación o la reflexión que tú les compartirías a esos jóvenes que están incursionando en el oficio de escribir novela, sobre todo, para que no se desanimen? Porque esta no es una carrera fácil. Sí. O sea, no es una carrera fácil, no es el que llega a esto buscando reconocimiento inmediato o querer pulirse desde el primer libro o lucrarse económicamente, viéndolo solamente con un fin económico, va a sufrir mucho porque esta, como todas las carreras, pero yo creo que esta más, lleva mucho de la persona, de lo que tú quieres comunicar, de las inquietudes que tú tienes, de las miradas sociales que tú tienes de los temas, de esa inteligencia colectiva que tú tienes que impregnarle a esa obra, a esa novela que estás escribiendo. O sea, ¿cuál sería tu reflexión para ellos? Mira, Ray Bradbury decía que uno no debe escribir buscando la fama. Yo coincido con eso. Una obra digna se escribe sin temor al futuro y sobre todo sin comprometer tu verdad. Hay que buscar la verdad que uno tiene, preguntarse cuáles son los temas que te preocupan. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la doble moral, el juicio, la injusticia, la condición humana, el ejercicio del libre albedrío del bien y el mal, de la virtud y la vileza. Y esos son los temas que van a encontrar en mis tres obras, que se repiten con diferentes tramas. Entonces, eso es lo que tiene que ser el escritor, el quien quiere ser el joven novelista. Hay que tener paciencia y respeto por lo que se escribe, por el lenguaje, por el lector. No defraudar al lector. Y cuando digo no defraudar, no es escribir para complacer una audiencia. No me refiero a eso, ni buscar el éxito comercial, sino después de escribir, corregir, pulir, porque yo creo que hemos avanzado mucho. Yo encontré una dominicana completamente diferente en cuanto a la narrativa, alejándose un poco del tema histórico, abordando otros temas, lo marginal, lo urbano, el testimonio, la autobiografía, otras realidades. Y creo que hay buenos escritores. Lo que todavía hay que seguir trabajando es la parte de la edición, de la corrección, de ese trabajo que viene después de la escritura. De la curaduría. Sí. Así es. Y no tener la impaciencia de publicar algo que todavía no está completamente pulido y completamente listo y con lo que nos sentimos completamente orgullosos de que vea la luz. Ese sería y leer, que es el primer consejo. Leer, sobre todo que tú cultivas un género
que requiere de más formación y cultura. El ensayo y la novela son los géneros que requieren más formación, ¿no? Sí. Yo no digo académica, pero sí lecturas y madurez. Por eso nunca la novela ha sido un género de autores de precoces, ¿no? Siempre ha sido la poesía. Por eso la historia de la literatura dominicana es la historia de la poesía, porque la poesía ha sido el género rey, ¿no?, de la literatura dominicana. Y la novela ha estado un poco rezagada, ¿no? Incluso no compite en el contexto internacional la novela dominicana, ¿no? Incluso siempre se buscó la novela dominicana porque no existía, ¿no? Todavía estamos. Ha habido casos. Todavía digamos que estamos buscándolo. Pero el hecho de que la novela la cultivara así con sistematicidad, como tú, que ya tienes 3, no es un libro, un poemario que tiene 50 páginas o 100, sino novelas de 200 páginas. Siempre ha sido como un trabajo mucho más fuerte, de más pasión, de más consistencia y de oficio, ¿no? Sí, sí, Es sí. el caso de la novela. Y que también requiere de, como tú dijiste, de un dominio de la lengua, ¿no? Que es distinto a la poesía, donde un poeta puede ser alguien casi analfabeto, como hemos tenido poetas, Sí. con talento, ¿no? Y que publican un libro de poesía. Pero un libro de poesía, materialmente, como yo dije ahorita, tú escribes un verso o un poema hoy y lo dejas descansar, o en un autobús escribe un libro, ¿no? Sí. O en el tren, en el metro. La novela no, la novela hay que sentarse todos los días. Suelo decir, Basilio, que la novela es el cóndor de la imaginación. Sí, porque vuela alto. Sí, ¿no? así Bueno, y es. eso que tú dijiste, que hay que escribir sistemáticamente y todos los días, porque si no se pierde la Claro. historia, ¿no? Sí, sí. Se esfuma y se diluye o Y se cuesta olvida, mucho ¿no? reconectar Exacto. si te separas mucho del texto. A la verdad que escuchando a Priscila a uno le da ganas de irse y comenzar a escribir una novela. Exacto. Sí. Bueno, la novela nace de la novela. Cuando uno lee una novela. De hecho, yo quiere lo estoy escribir novela. pensando ya. Sí, Porque adelante. realmente el género de novela hay que estar enamorado permanentemente porque uno se casa con la novela durante ese tiempo. Respira esa novela, escucha esa novela. Y se mete en la historia, en mira la esa trama, ¿no? novela. Inclusive el cuerpo de uno cambia en esa novela porque uno comienza a ser parte de su personaje, de su psicología. ¿Qué opinión tú tienes de lo que se está escribiendo hoy en República Dominicana? Sin mencionar nombres. Creo que hay muy buenos escritores. He leído últimamente libros que me han sorprendido gratamente, que son una especie de agua fresca para gente sedienta de nuevas historias. Yo creo que se está haciendo muy buen trabajo, Marino. Creo que, como dije ahorita, hay nuevos temas que no han sido explorados y que tienen la función cohesionadora de crear una identidad, también la función emancipadora que debe tener cualquier narrativa. O sea que sí, que pienso que estamos en un buen momento de la literatura dominicana y de la poesía también, ojo, que Pero me la ha poesía siempre sorprendido. ha tenido mejor suerte, ¿no? Sí, pero, y más salud, ¿no? Pero hablo de esta nueva, de esta nueva Y la generación. sí, de más proyección. Es así, yo digo que estamos atestiguando un cambio de era. Con un desde el concepto punto de vista poético pero diferente. Exacto, y más urbano, es algo diferente, o sea, no compite con la poesía clásica y con la poesía que nos gusta de siempre, pero es nuevo y también yo creo que los géneros hay que acogerlos de manera abierta, no podemos tener corsés mentales con relación a la cultura y pienso que se está haciendo. Mira, escuchándote, me viene al pensamiento, escuchándote, que yo creo que es tiempo de que los escritores dominicanos hagan una especie de, no de un congreso, pero sí de una especie de un encuentro para escucharse, porque la literatura realmente ha ido cambiando. La literatura del siglo XXI no es la literatura del siglo XX. Hay mucha gente con madurez ya en las letras, que ha tenido también visión de ver otro tipo de compartir con escritores, de ver por dónde va el mundo, porque realmente necesitamos escucharnos, porque escuchando a Priscila, yo estoy haciendo aquí una develación, o sea, estoy descubriendo
no solamente una escritora, sino una mujer enamorada de la palabra, enamorada de su oficio. Con pasión, sí. Y con pasión, que es lo que se requiere. Y Ahora compromiso. Sí. Ahora bien. Y con 3 novelas, porque Marino, muchas veces hay novelistas de una novela, pero ya tiene 3. Tiene 3. Y en poco tiempo, ¿no? No es poco tiempo, porque una novela nunca se escribe cuando la gente la toma en la mano. Las novelas se escriben mucho antes de que el escritor... No, pero yo me refiero a la publicación de una novela a otra. Eso sí. Eso se mide. Eso sí. ¿Cómo te ha ido en el mercado local? Muy bien, con las ventas. Con las ventas. Muy bien, o sea, para mí, yo leía el otro día o veía, ¿no? En un video alguien que comentaba que se publican 90,000 libros mensuales en España, 90,000 libros anuales en España. Uh-huh. Entonces, cuando un escritor vende, y que realmente las ediciones son de 500, 400 ejemplares en la mayoría de los casos, y cuando tú vendes más de 1,000 ejemplares o 2,000 ejemplares, eso es un éxito. Y a mí, o sea, debo decir que La Cuna del Escorpión fueron 2 ediciones. Sí, es su segunda edición, va. Y son ediciones importantes. Son ediciones importantes en cuanto a ejemplares, que yo pienso que he tenido una acogida maravillosa, que ni siquiera, o sea, yo nunca pensé que iban a abrazar mis historias así. O sea, que dicen que la fama es accidental, el éxito no, y para mí éxito es que ustedes 3, por ejemplo, frente a una oferta de 2 millones de libros, que según la UNESCO en el 2017 es lo que se publica anualmente, elijan y lean 3 míos. Eso ya es un privilegio. ¿Te ha servido? Ese es éxito. ¿Cómo te has recibido los escritores dominicanos? Bien, yo creo que hay escritores que han sido puente, sin duda. Los que me preceden han sido puente. La juventud también me ha abierto las puertas. Hay diferentes uniones, como colaboraciones de escritores. He sido invitada a participar con ellos, y pienso que ese es nuestro rol también, ser un canal. El lenguaje es lo más preciado que tiene la especie humana, y el libro es un vehículo para hacerlo llegar. O sea, estamos aquí, lo que nos une a nosotros 3 conmigo es mi texto. Sí. Es lo que está ahí. Creo que eso nos ha unido. Los escritores dominicanos que me preceden son, o sea, yo confieso que todavía yo no soy la escritora que aspiro ser, pero sigo con mi sueño, persigo el sueño de llegar a ser, con esfuerzo y rigor, gestionarme un lugar digno para estar con la tribu. Y ya tú has sido incluso jurado, ya tú has evaluado novelas, porque te he visto de jurado de novelas en otros concursos. Se nos acabó el tiempo, Marino. Letra de Café es para eso. Sí. Para descubrir en el universo literario estrellas, no solamente en la poesía, sino en el cuento y en la novela. Estrellas y princesas. Hoy hemos desvelado una estrella, una princesa. Pero lo más importante que quiero dejarle a los amigos lectores es que busquen la novela, descúbranla, siéntanla, tócanla. Y a la gente que hoy se estrenan en cultura, que aprovechen la gente que están en cultura. En el Ministerio de Cultura. En el Ministerio de Cultura, para que escritoras como Priscila, que es una escritora totalmente integrada, totalmente inspirada, no solamente la podamos tener los lectores asiduos, sino que se pueda distribuir en las escuelas, que la puedan llevar a las escuelas, a las universidades. Aprovechenla, porque tenemos una luz rabiosa en el horizonte. Bueno, se nos acabó el tiempo, Priscila. Gracias por tu participación, ¿no? Por venir aquí a compartir, a beberte una taza de café con nosotros, aquí en Letras del Café. Un honor que haya estado con nosotros, que haya compartido tantas ideas. Gracias por los libros que nos regalaste, dedicados. Y nada, yo pienso que tú eres un artífice para escribir novelas y también para dar talleres
de novela para formar a los nuevos novelistas dominicanos. No, gracias a ustedes y a Letra de Café por este maravilloso esfuerzo que están haciendo. Los felicito y es algo que debe emularse. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Recuerden que las obras de Priscila están en Librería Cuesta, también la pueden conseguir en Amazon, ¿verdad? Y no se olviden de leer. Nos vemos la semana próxima. Así es, bye. Hasta la próxima.